Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias a ustedes por sus mensajes. Tenemos muchos por leer. Nos cuentan sobre el tema de la inseguridad. Ya lo vamos a leer más adelantito. Sigan escribiéndonos al 098-999-9819. Qué importante es que ustedes puedan llegar con las preguntas a nuestros invitados. Así ellos entienden que y saben que hay problemas en las localizaciones que ustedes nos envían y probablemente podamos hacer algo en conjunto. Así que agradecemos a todos quienes se atreven a escribirnos, a mandarnos sus mensajes de audio, cortitos pero concisos. Así que nosotros lo que hacemos es transmitirles a las autoridades todo lo que está pasando afuera. 6:49 minutos. Vamos a pasar a otro tema. La Procuraduría General del Estado determinó que los consejeros del CNE continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados, pese a que su periodo finaliza mañana, 20 de noviembre. Sin embargo, los vocales suplentes anunciaron su principalización en esta fecha. Una especie de pugna en el CNE, ¿no? Los suplentes que quieren ser principales y los principales que no se quieren ir. Esteban Ron, abogado experto electoral, está con nosotros. ¿Qué hacer con este tema que debió haberse solucionado, pero que nadie lo ha tomado por la importancia que merece, ¿no? Tenemos un proceso electoral tras otro y otro tras otro, y en eso se excusan para irse quedando en las vocalías. Prórroga de los vocales del CNE, suplentes que rechazan los pronunciamientos de la Procuraduría. ¿Cómo salvar esta nueva situación, este nuevo enredo, esta nueva pugna, si se quiere? Buenos días, Esteban. Buenos días, Hernán. Siempre es un gusto atender tus invitaciones y saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, hemos visto que en los últimos días hay un fervor, hay una intención de este grupo de vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral que buscan la principalización, sí, o la titularidad del organismo para ser parte del Pleno. Recordemos que, como tú bien señalas, el Consejo Nacional Electoral tiene un déficit en cuanto a las renovaciones parciales que tenían que realizarse. De hecho, los 5 consejeros, incluyendo a la consejera Nájera, que es una consejera que no inició desde el primer punto, desde cuando se dio la renovación después del CPCCS transitorio, se encuentran en funciones prorrogadas, ya que hace 3 años se tenía que dar una renovación parcial del Consejo Nacional Electoral en 2 o 3 de sus miembros. Ahora bien, tampoco es que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la culpa, y perdón por decirlo así, ¿no? Es el CPCCS, el organismo que debe realizar pues los cambios, los concursos, y también blindar dichos concursos para que efectivamente se logre materializar el cambio. ¿Qué es lo que sucede alrededor de estos concursos? Que también los concursantes no colaboran, ¿no? Y es claro y manifiesto la presentación de acciones de protección, de medidas cautelares para suspender el decurso de estos concursos cuando obviamente sus intereses particulares se ven conculcados. Se ha desmitificado algo que es muy importante en los últimos meses, Hernán, este tema de que el Consejo Nacional Electoral es una máxima autoridad en elecciones y por poco tienen funciones ejecutivas. Y eso se lo ha venido diciendo siempre ante la opinión pública que no es así. De hecho, los dictámenes de la propia Procuraduría en este momento inclusive han abierto la posibilidad de que los concursos se hagan inclusive mientras duren los procesos electorales, ¿sí? También ha habido el pronunciamiento de la Procuraduría en otro dictamen que sugiere que los cambios de los consejeros se den una vez terminados los procesos electorales, pero obviamente teniendo un concurso que previamente ha generado, pues, en este caso, unos elegibles, ¿sí? El dictamen, y ahora entremos en materia del dictamen, de la Procuraduría General del Estado no es nuevo, Hernán. De hecho, cuando se empezó con esta práctica de consultar a la Procuraduría en inteligencia normativa respecto de la prórroga de los vocales cuando no han sido renovados por el Consejo de Participación Ciudadana, la primera vez que se hizo esta consulta fue en el año 2017, cuando Juan Pozo era el presidente del Consejo Nacional Electoral y efectivamente la Procuraduría, a consulta realizada por Eduardo Mangas, quien entonces era miembro del Ejecutivo de Lenín Moreno, hizo dicha consulta y salió con la favorabilidad de la prórroga de funciones. Obviamente, haciendo un poco de historia, Juan Pozo no se quedó y renunció al poco tiempo. Entonces,
este dictamen ya tenía pues esta materialización, este dictamen ya tenía el pronunciamiento y es aplicable justamente a este proceso de renovación. Pero claro, ante esta insistencia, la propia Procuraduría ha ratificado el dictamen de 2017, señalando que los consejeros, a falta de régimen concursal y a falta de que tengan resultados específicos para hacer el cambio, se prorrogan en funciones, pero también en autoridades. Es decir, Diana Tamaint como presidenta y Enrique Pita como vicepresidente mantendrán estos puestos mientras no se dé la renovación que tiene que realizar el Consejo de Participación Ciudadana, estimado Hernán. Ahora, despejemos un poco las suspicacias, porque este era un tema que ya se debería haber tratado hace mucho tiempo atrás. Pero como usted bien lo anotaba, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva retrasos tanto en los concursos para la renovación parcial como total del Consejo Nacional Electoral. El 12 de noviembre pasado, una comisión ciudadana de selección ya aprobó una resolución para disponer que se apruebe un cronograma y se establezcan necesidades financieras para seguir con este concurso. Esto políticamente es conveniente para alguien. ¿Hay la mano política para que no se elijan autoridades del CNE nuevas? Mira, yo no creo o no se ha visto, y te lo digo sinceramente, una influencia política de una tendencia política, de un movimiento o partido político en el Ecuador para que se mantengan los consejeros. Llama la atención, sí, ciertas cosas que pasan alrededor, como por ejemplo cuando se habla de los nombramientos de los familiares en representaciones diplomáticas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se habla también de cómo uno de los consejeros pertenece a una de las organizaciones políticas y siempre rinde cuentas, en este caso el Partido Social Cristiano. Enrique Pita también vino auspiciado por Creo. Las vocalías provinciales. Sí. Exactamente, qué es lo que pasa con el tema de las vocalías provinciales, que el Consejo Nacional Electoral es un reparto político. Ahora, con las juntas provinciales electorales, que son los organismos técnicos para realizar los escrutinios de la misma manera, eso lo ha dicho la consejera Nájera y demás. Se ve que hay, en este caso, un malestar político interno en la institución, ¿sí? Sin embargo, hay un juego de mayorías y minorías dentro de la institución y vemos que siempre, pues, la consejera Nájera se va por una cuenta, digamos, individual, independiente, y los otros 4 consejeros siempre votan en mayoría, no sé si en una especie de blindaje para mantenerse en los cargos, pero no es que se ve, pues, un tema de la incidencia de una organización política en el concurso. Tal vez en la funcionalidad posterior del CNE, algo, pero en el concurso no. Para mí son intereses particulares del desagrado de los resultados que poco a poco se van configurando. Ahora bien, utópicamente el Consejo Nacional Electoral, Hernán, tiene que ser una institución absolutamente independiente. La aberración, y perdón por el calificativo, la aberración que hizo el CPCCS transitorio al permitir, quién sabe sobre el consejo de quién o de qué actores, que nuevamente las organizaciones políticas con representación auspician la existencia de consejeros como una especie de contrapoder y nivelar los intereses políticos, realmente fue desastroso, ¿sí? Porque nuevamente se rompe el principio de independencia de inicio y de fin del Consejo Nacional Electoral. Si bien hay que señalar también y hablar con la verdad, los procesos electorales que ha llevado a cabo este Consejo Nacional Electoral, salvo el primero que fue seccional, han sido exitosos, ¿sí? No se ha dado, pues, alguna circunstancia extraordinaria, inclusive los ejecutaron en pandemia, pero es porque el Consejo Nacional Electoral es una máquina de la administración pública que prácticamente sí depende de las decisiones de las máximas autoridades, pero los ejecutores son los servidores públicos que tienen el conocimiento de años que llevan en la institución. Okay. Eso es lo que se ha manifestado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya en la referencia al concurso? Para mí son intereses particulares del desagrado de las calificaciones que vienen minando, obviamente, dicho concurso. Personas que no tienen las credenciales académicas o profesionales, o inclusive que tienen calificaciones que no guardan seguridad con la realidad de sus perfiles, en cuanto no tienen, pues, un resultado favorable, vienen minando y se dan estas acciones de protección y estas garantías que hacen que el proceso se retrotraiga. En la actualidad hay un reingreso de los papeles que vienen a ser los expedientes y por tanto los
los requisitos para la evaluación meritocrática. Se les ha requerido eso a los ex concursantes para hacer nuevamente una evaluación de méritos, Hernán. Bueno, entonces, para quedar claros y con una respuesta corta, le hago la última pregunta, estimado Esteban. ¿Hay alguna normativa legal que obligue a que los suplentes se principalicen o los suplentes deben dejar que el proceso se desarrolle como va? Los suplentes deben dejar que el proceso se desarrolle como va. La normativa en este caso ampara la prórroga de los consejeros que están en funciones, como te decía, en forma y autoridad. Y ellos son parte de este banco de elegibles. No es el caso de que uno de los consejeros tiene un suplente, sino que en cuanto haya una ausencia temporal o definitiva, ellos serán convocados para la asistencia a las respectivas sesiones. Muy bien, muchísimas gracias. Nos queda claro, Esteban Ron, abogado experto electoral, hablando de la prórroga de los vocales del CNE, los suplentes que rechazan el pronunciamiento de la Procuraduría. Nos ha dicho que los suplentes deben dejar que el proceso electoral en marcha se desarrolle, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actualiza el tema del concurso para elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Esteban Ron. Siempre un gusto, Hernán. Un abrazo. Muy gentil. Buen día. 6:58 minutos.